porque no solamente, claro, la ansiedad a veces comienza por una cosa, luego se va haciendo más grande, que fue mi caso. No sé, me ha cambiado la vida completamente. Es un cambio total porque yo, incluso la ansiedad esta me había limitado tanto y frustrado tanto que estaba deprimida. Ya estaba en el borde de la depresión, la verdad. Vale, entonces a mí me gustaría que explicaras de qué te han servido estas sesiones que has hecho de Wingwave. Bueno, pues me ha servido de mucho porque yo sufría de ansiedad desde hace bastantes años y eran ansiedades que en principio asistía incluso a terapeutas y no me conseguían sacar, bueno, terapeutas, hacía terapias y me aliviaba, pero vuelta volvía. Y a veces volvía con más fuerza. Y, y también pues me ha servido también cuando esas ansiedades han ido siendo bastante de distintos tipos, como agorafobia, que la logré vencer, pero vuelta volvía, miedo a como a estar sola, miedo a moverme a sitios, que eso sí que me limitó a partir de la pandemia, me limitó muchísimo porque no podía desplazarme a ningún sitio sin tener esa ansiedad. Solo me movía de mi pueblo a otro pueblo y no conseguía salir de aquí. Y tuve una enfermedad que tenía que desplazarme a otra población un poco más lejos y claro, me limitaba, no, a veces no asistía a mis citas y la verdad que lo pasaba muy mal porque era muy frustrante, dejé de hacer muchas cosas por este tema. Y incluso en las mismas ciudades de los pueblos a veces me sentía como que estaba en peligro y eran sitios que yo siempre toda la vida había ido y había estado y me había desplazado incluso con el coche. Yo vivo en una población de aquí cerca de Barcelona, pero el hecho de irme hasta Barcelona me causaba mucha ansiedad. Solo el hecho de moverme de ese límite me causaba ansiedad. He dejado de estar con mis amigos bastante tiempo, no asistía a las reuniones porque me limitaba y todo esto pues, me ha ayudado a hacer esto. ¿Y esto en cuántas sesiones lo has logrado? En 6 sesiones, pero desde la primera tuve los resultados porque desde la primera yo no conseguía desplazarme a donde viven mis parientes y nada, es una población que está a 7 kilómetros como mucho y no podía y siempre había ido, incluso había vivido ahí y entonces la primera sesión que recibí con Esther me fue fabulosa porque el primer día llamé, le dije a mi pareja vamos a comer allá, a cenar y me apunté y estuve ahí y estuve ahí súper tranquila y no tenía ganas ni de marchar, incluso nos tuvieron que echar porque ya era tarde, ¿no? Eran las 12 o así. Me sirvió desde la primera sesión. Bueno, me ayudó mucho en este tema de desplazarme desde el primer día, ya lo noté. Y después las siguientes sesiones pues iba avanzando, íbamos trabajando, la verdad, bastantes temas diferentes, porque no solamente, claro, la ansiedad a veces comienza por una cosa, luego se va haciendo más grande, que fue mi caso, que fue hasta limitarme a las zonas de desplazamiento que me frustraba mucho, ¿no? No sé, me ha cambiado la vida completamente. ¿Qué has encontrado de distinto en este método que no hayas encontrado en otros métodos que hayas probado hasta ese momento? La rapidez y la efectividad, porque como digo, desde el primer momento yo lo he notado y sobre todo en las siguientes sesiones notaba paz mental, porque antes tenía todo el rato cosas diciéndome no puedes salir, que si te mueves de este sitio pues te va a coger la ansiedad y fue en un momento en que trabajamos una cosa del túnel también que me agobiaba el hecho de estar en un túnel o en cosas cerradas. Y a través de atravesarlo, pues cuando me desplacé a otra población mucho más lejos, pues noté una paz mental, lo que antes yo sentía molestia en el estómago y sentía nervios y todo el rato el agobio, que te estás moviendo a otro sitio, que estás en peligro y todo eso, pues era paz mental, era solo disfrutar del momento, disfrutar del desplazamiento, no sentir nada más. Y es que la verdad que el método este me ha cambiado la vida porque yo había probado psicólogos, había hecho terapias, incluso las había estudiado, algunas terapias, algunas me hacían efecto, pero era claro, un efecto momentáneo porque no era el mismo de lo que ha hecho Esther, ¿no? Que es como que hicieras un borrón, al principio te quedas un poco como ¿qué está pasando? Pero luego ya se va asimilando y ves los cambios. Y como digo, los cambios desde el primer momento, es que fenomenal, la verdad. A ver, yo estoy aquí en Barcelona, he venido de trabajar, cosa que antes no podía y muchas veces me habían invitado a este evento que he participado hoy y le había dicho que no porque me daba ansiedad venir hasta aquí. Y si en este momento te estuviera escuchando a una persona que tiene ansiedad, que tiene miedos o que tiene fobias, ¿qué le dirías?
que se viniera rápido, que no se lo piense. A mí me ha cambiado la vida y sobre todo es un cambio total porque yo, incluso la ansiedad esta me había limitado tanto y frustrado tanto que estaba deprimida. Ya estaba en el borde de la depresión, la verdad, porque notaba que yo quería avanzar y no podía porque la gente dice, bueno, te está pasando esto, tienes que superarlo, vale, sí, y lo intentas y lo intentas, pero es que no hay un cambio, no es como algo que está muy dentro tuyo y no consigues, por más de que pongas fuerza de voluntad, no se consigue este cambio. Y el trabajo de Esther pues hace que es como mágico porque desde la primera vez es que ya sientes los efectos y sientes como un cambio que te da ya paz, ¿sabes? Te da paz y te cambia completamente, incluso hasta el ánimo te cambia porque es un cambio completamente que no sé describir y te animo a probarlo si tú estás escuchando y pasas por este mismo tema. Pruébalo porque en realidad te va a cambiar la vida.